El país ha registrado hasta la fecha más de 35 casos de cólera y las autoridades del Ministerio de Salud Pública se mantienen vigilantes para que la enfermedad no avance. Hace más de una semana llegaron 85,000 vacunas para ser inoculadas a las personas en diferentes sectores y barrios de la ciudad, del Distrito Nacional, La Sursa, Capotillo, Simón Bolívar, Villas Agrícola y Villa Liberación en Santo Domingo Este. Además, las zonas fronterizas, Montecristi, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales. Vamos a conversar del tema, un tema medular importante. Ayer veía que también el Ministerio de Salud Pública decía que podía declarar la Sursa libre de cólera, ya que en los últimos 21 días no se había presentado un caso sospechoso y ni siquiera confirmado un nuevo caso de cólera, particularmente en la Sursa. Para hablar un poquito del tema, me place muchísimo conversar en esta jornada de martes con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo salubrista, coordinador del programa de control de infección asociado a la atención en salud del Hospital Pediátrico Dr. Robert Reed Cabral. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, mío, es un placer estar con tu radio audiencia. Gracias. Sería bueno comenzar explicándole a la gente realmente qué es el cólera, qué es la enfermedad. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que se produce como consecuencia de la contaminación del agua, de la manipulación de los alimentos y también como consecuencia del hacinamiento, de la falta de control de eliminación de los desechos y cuando hay condiciones socioeconómicas y ambientales que son factores de la pobreza. Ahí se crean las condiciones para producirse esta enfermedad por una bacteria que le llaman Vibrio cólera. Ya. ¿Cómo se transmite esencialmente? Esta enfermedad se transmite cuando la persona a ir a defecar en uno, o en este caso a veces en letrinas, a veces defeca y no se lava la mano después de defecar, contamina los alimentos que está preparando. Al contaminar los alimentos que está preparando, se transmite fecal, mano, boca, inocula la bacteria alrededor de entre 2 y 5 horas, ya produce el cuadro clínico y produce entonces la enfermedad, que es una diarrea abundante que en una hora puede eliminar más de 1 litro por hora, y eso es lo que lleva al paciente a producir entonces una deshidratación muy abundante. Así se contagia la persona con relación a esta bacteria. Ya. Bueno, he contado a veces, y usted puede dar fe mucho mejor, que las camillas o las camas para atender a estos pacientes tienen un hoyo en el centro donde la persona evacúa constantemente mientras se está hidratando, ¿no? Correcto, porque es un mecanismo de evitar la contaminación en lo que el paciente está defecando y el personal de salud lo está atendiendo. Claro. Es un mecanismo directo porque una diarrea muy frecuente, muy abundante, y entonces así se evita de que el paciente se pueda parar y entonces producir contaminación. Por eso ese tipo de camas o cunas son especiales para ese tipo de paciente que tiene la enfermedad en proceso de desarrollo. Y ahí hay que desarrollar un eficaz y eficiente programa de limpieza y desinfección y educación para que la gente entonces no porte esa bacteria y se la pueda transmitir a cualquier tipo de persona que esté en contacto con el microorganismo a través de la mano, que es como se transmite, o cuando usted, como le dijimos, utiliza un medio para ir a su necesidad fisiológica y entonces no adopta la medida de lavar la mano, se contamina o con alimentos o con el agua y entonces viene a producirse el cuadro clínico.
Ahora, ¿de qué manera es que se han intervenido los barrios acá en la capital? Sé que ha habido mucho hincapié en el tema del agua. ¿Por qué? Es precisamente para que la gente tenga acceso a lavarse las manos, a lavar algún alimento. ¿Cómo es que deben? Estoy preguntándole porque estuvimos en un proceso antes de llegar a las vacunas. Después hablaremos un poquito de las vacunas. Ha habido su cuestionamiento, si son eficaces o no son eficaces. Pero el medio tradicional y más efectivo para evitar la transmisión de la bacteria, ¿cuáles son las medidas que se han tomado en los barrios? ¿Han sido eficientes? ¿Cuál es su opinión? Las condiciones para que no se produzca esta enfermedad es la disponibilidad de agua potable a través de sistemas de tubería en todas las viviendas. Uh-huh. Y el nivel de hacinamiento, en este caso de ríos, de cañadas, y sobre todo en los países como nosotros, donde no se dispone de agua potable a través de tubería para la casa, donde el hacinamiento es una condición favorable a este tipo de enfermedades, y donde la gente se baña en lugares, en pozos, en acúmulo de agua que no tienen ningún tipo de cloración, de potabilización del agua. Son factores y condiciones que facilitan a que esta bacteria exista en esa área y se transmite a la persona o vía ingerirla cuando se están bañando o cuando se está acumulando. Como está la bacteria ahí y no está clorada el agua, está contaminada, que es lo más común, porque es a través de la contaminación del agua, que fue lo que pasó con la SURSA. Entonces, así se genera el problema de esta bacteria. Recuérdense que el cólera es una enfermedad que está relacionada a la miseria, a los países donde el nivel de disponibilidad del agua es escasísima, donde los hacinamientos de la vivienda son muy abundantes, el nivel de hacinamiento ambiental es escaso, y esos son factores determinantes para que se produzca esta enfermedad, porque es una enfermedad relacionada a pobreza. En ningún sector de clase económicamente, lo que le llaman alta, o clase media con capacidad para potabilizar el agua, se produce esta enfermedad. Lamentablemente, no es que no se produzca a nivel de ricos, pero cuando se produce rico es cuando tú vas a un restaurante, a una fiesta de altura que contamina los alimentos, la langota, la costra, ese tipo de alimentos, y entonces te puede dar contagiar, que fue lo que pasó con una boda de unos venezolanos que vinieron a la área turística, y tú sabes que por ahí se contaminaron. Pero lo más frecuente es a través de los niveles de hacinamiento. También son caldos de cultivo en los lugares donde hay guerra, porque los servicios se deterioran, principalmente al sector de escasos recursos económicos. Al deteriorarse los servicios, crean condiciones también de facilidades para las enfermedades diarreicas y gastrointestinales. También los ciclones, la tormenta, también generan este tipo de problemas, pero en países como nosotros está vinculado al empobrecimiento, a la pobreza. Y eso es preocupante porque genera una mala imagen internacional, porque principalmente, por ejemplo, un país donde tiene un nivel de ingreso importante a través del turismo, con un ingreso de unos 8,000 millones de dólares, donde le dicen en el mundo que ahí hay un brote de cólera, ya la gente empieza a adoptar medidas y precaución, porque significa que es un país cuyo servicio básico tiene problemas. Entonces, esa es una de las situaciones de esta enfermedad, lamentablemente.